Esta es la realidad de cada uno de nosotros desde que nacimos. Y quienes somos hoy altamente es relacionado a esta realidad que nos sucedió. En este caso, en el video me voy a enfocar sí a lo que tiene que ver, ¿ves? Con cómo esta fue mi experiencia, ¿ves? Cómo yo fui condicionado basado a la fe de lo que la Biblia, esta librería de 66 libros, enseña. Pero desde que nací como niño fue solamente lo único que conocí y tuve relación, porque así fue como mi familia me enseñó, porque esa era la fe y la tradición de mis padres. Entonces esto fue lo que me influenció y lo que vino entonces a ser la identidad de mi vida, desde niño, adolescente y hasta como un adulto. Pero no fue entonces como adulto que decidí preguntar y hacerles preguntas a esta librería y buscar respuestas a todo lo que tenía que ver con lo más significativo en esta librería. Dios, el origen de la librería. ¿Por qué unos escogidos y otros no? Y todas las preguntas que tal vez tú te has hecho. Y entonces me comencé a dar cuenta de mi niñez. Como un infante que solo lo que podía hablar y conocía era este lenguaje. Y no fue hasta que entonces dejé de ser niño. Y por preguntar, por procurar conocer la verdad, crecer, pues entonces gradualmente, wow, uno empieza a mirar otras lenguas, otros pueblos, otras naciones, otras ideas, otras inspiraciones, otras verdades. Y también uno viene a conocer el origen de literatura inspirada por Dios. Cuando yo nací y fui instruido, el origen de toda literatura inspirada por Dios me habían enseñado que había sido la Biblia, las historias del pueblo judeo hebreos, aquellos del pacto que Dios hizo con ellos y no con ninguna de estas otras personas, solo con ellos según sus historias. Y así las creí como niño, pero después como adulto me di cuenta y te comparto una película que en el 1998, la película de Truman Show, y he hablado de ella en otros de los videos, y es donde este niño, el niño nace dentro de un estudio de Hollywood. Y para el niño desde que nació, ves todos sus familiares, todos sus amigos, todos sus maestros, era su realidad de vida. Pero en realidad todos, para el niño componían una apariencia. Porque el niño no sabía la realidad de su vida, la verdad de su vida. Porque él solo sabía lo que se le había presentado. Inclusive, tengo aquí esta frase, y es la frase que el personaje en la película de Truman Show, el personaje que hace el rol de Dios, él dice esto. Y él dice: aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta. Entonces, esa fue la experiencia mía, y no sé si es la tuya. Que, ¿ves? Uno puede crecer y creer en todo lo que esta librería dice, tal y como es
Y eso es exactamente verdadero, es exactamente histórico y no hay quien... Y naturalmente somos niños al entendimiento y comprensión de la verdad de la historia. Como decía el dicho, por la realidad que se nos condicionó desde que nacimos y naturalmente la aceptamos. Y esa realidad es tan real, es porque es lo único que conocemos, es nuestro lenguaje, es nuestra cultura, es nuestro idioma. Y por eso viene a ser tan pesada, porque es nuestra identidad, es nuestra vida, es nuestra verdad y es la forma única de cómo vemos al mundo. En ese estado de niño, adultos, pero todavía con mentalidad de niño. Porque lo único que conocemos es lo que se nos enseñó. Y a menos que decidamos como adultos, es crecer en el entendimiento de una verdad eterna que llamamos Dios, pues entonces nos quedaremos solamente con la versión del Dios de esta literatura para el pueblo de esta literatura. Y por eso en nuestro presente todas las realidades que se está viviendo con el pueblo de esta literatura. Por nosotros ser partícipes en nuestra ignorancia, porque naturalmente somos ignorantes de la eternidad de Dios, por ser una verdad espiritual absoluta y siempre presente. Dios desde el oriente se reconoce como la fuerza divina en toda la humanidad, siempre presente en todo lo que es. Dios, lo que llamamos Dios, desde el oriente, miles y miles y miles de años antes de estas historias, se reconoce como la verdad absoluta. Solo Dios. Lo único que es, ¿ves? Por eso la vida entera es en Dios. ¿Y somos conscientes de esto o no lo somos? ¿Ves? Podemos seguir inconscientes en nuestra ignorancia como niños. Niños arraigados a lo que papi y mami me enseñaron. Pero como adultos ignorantes de la verdad de la vida. Y naturalmente la ley absoluta siempre presente es la ley de siembra y cosecha. Nosotros continuaremos recibiendo el fruto de nuestra mentalidad condicionada a esta fe. Siempre. Y por eso el fin es procurar crecer en el entendimiento de verdades, y especialmente cuando decimos verdades eternas. Porque para algo ser eterno, entonces históricamente, naturalmente, tiene que haber afectado, por ser una esencia, tiene que haber influenciado a toda lengua, pueblo y nación. Espero que este video te motive a crecer de niño a madurar como adulto en nuestro contexto para vivir
lo mejor y crecer en el entendimiento de Dios.